Por ahí Alex Salas decía que no se escuchaba. Creo que ya sí nos está escuchando. Alex Salas. Sí, maestro. Perfecto, muy bien. Ok. ¿Alguna duda? Les decía con la clase anterior, pues ahora sí que nos faltó mucha información de ver en el capítulo anterior. Creo que no vimos el pasivo y tampoco vimos en el balance. Bueno, esta clase vamos a ver el balance. No vimos tampoco la clasificación del pasivo. Entonces, yo creo que la vamos a ver ahorita, esa segunda parte que nos quedó pendiente, pero nada más me confirman si fue así. Sí. Sí, ¿verdad? Se nos fue el tiempo en la sesión anterior. Entonces, no recuerdo. Dame un minuto para entrar al aula. Porque aparte necesito abrirla para verlo del examen también. En esta semana yo tenía la intención de que viéramos el capítulo 5 y el 6. El 6 es el que viene en su calendario y el que tenemos asignado. Sin embargo, es importante ver el capítulo 5 porque es un preámbulo para conocer cuáles son los estados financieros que en México estamos obligados a llevar y obviamente también para verlo para verlo en las normas de información financiera. Sin embargo, como sí es bastante la temática del balance y aparte lo que traemos pendiente, yo creo que vamos a dejar el tema 5 de estados financieros pendiente y se los doy regresando del examen parcial para que como quiera lo tengan presente. Aunque no es ni va a venir en el examen, sin embargo sí es importante el tema porque de ahí parte ahora sí que los otros temas que vamos a ver, ¿no? Como es el tema de hoy, el estado de balance general o estado de situación financiera y posteriormente el estado de resultados. Por ahí en algunos de sus trabajos, algunos ya me empezaron a hablar del estado de resultados, pues todavía no es tema, pero bueno, no hay problema. Como quiera lo acepté, pero sí me hubiese gustado más que se enfocaran al tema propiamente del balance, ¿verdad? Que era el que estábamos viendo. Dejen nada más les presento. Antes de esta, bueno, vamos a poner la otra presentación de PowerPoint. ¿Me confirman si ven bien la presentación? Sí, profe. Sí, sí se ve. Sí se ve. Si mal no recuerdo, nos quedamos aquí. Hoy vamos a comenzar a ver lo que era proveedores en las dos partes. No vimos las principales cuentas y tampoco vimos lo que fue la clasificación del pasivo. Bueno, vamos a hacerlo de una manera muy rápida y ahorita entramos al tema que corresponde en esta nueva sesión, que es la del balance general. Muy bien, la primera cuenta que vamos a encontrar en el rubro de pasivo va a ser proveedores y esto es, pues son las entidades o las empresas a quienes la empresa les debe porque les compramos mercancías a crédito. Y en este caso, pues habitualmente no hay garantías documentales. Y esta cuenta nos dice que va a aumentar cada vez que compremos mercancías a crédito y va a disminuir cuando las paguemos de manera total o parcial. Cuando devolvamos también mercancías a nuestros proveedores o también estos nos concedan alguna rebaja o descuento. Es cuenta de pasivo, pues porque representa el importe de la mercancía de crédito que la empresa tenemos la obligación de pagar. Los documentos por pagar son títulos de crédito a cargo de la empresa como letras de cambio o pagarés. Van a aumentar cuando la empresa expida letras de cambio o pagarés a su cargo y va a disminuir cuando las pague o las cancele. Y es cuenta de pasivo porque también representa el importe que tenemos la obligación de pagar por estos pagarés o por estas letras de cambio a nuestro cargo. Luego vamos a ver la cuenta de acreedores diversos. Déjenme doy entrada al alumno que está por ahí.
Listo. Y esta, pues son aquellas empresas a quienes nosotros les debemos por un concepto distinto al de la compra de mercancías. Es el equivalente a deudores diversos en el activo, ¿verdad? Y va a aumentar cada vez que nuestra empresa quede a deber por un concepto distinto a compra de mercancías. Por ejemplo, nos dice aquí un préstamo en efectivo, compras de mobiliario a crédito, compras de vehículos, etcétera. Va a disminuir cuando la empresa pague total o parcialmente estos créditos o los devolvamos a nuestro acreedor. Es cuenta de pasivo porque también representa los adeudos que no proceden de mercancías, de compra de mercancías y que tenemos la obligación de pagar. Luego tenemos la cuenta de anticipo a clientes. En esta cuenta de anticipo a clientes nos dice que es el valor del anticipo a cuenta de pedidos que la empresa recibe de sus clientes, obviamente a cuenta de futuras ventas de mercancías, y su finalidad pues es contar con recursos para producir los artículos que nos están solicitando nuestros clientes, y a la vez pues tener esa seguridad en la venta de nuestra producción. Y esta cuenta va a aumentar cada vez que recibamos anticipos de clientes y va a disminuir por el importe o la amortización o cancelación del anticipo cuando la empresa cobre el saldo a cargo de los clientes y entregue el pedido facturado. Y también disminuye, nos dice, por la devolución del importe del anticipo cuando se cancele algún pedido debido al incumplimiento de la entrega prometida. Va a ser cuenta de pasivo porque va a representar el importe que recibimos de estos anticipos de los clientes a cuenta de pedidos de mercancías o de servicios también, que la empresa tiene la obligación de devolver al cliente si no cumple oportunamente con la entrega de lo convenido en el contrato celebrado. Otra cuenta muy importante es la de impuestos pendientes de pago. En este caso son impuestos generados, causados o devengados que están pendientes de pago a cargo de la empresa. Ejemplo de estos pues son las cuotas patronales del Seguro Social, la cuota del Seguro del Retiro, la cuota del Infonavit, el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre la renta, el impuesto predial, etcétera. Es cuenta, nos dice, de pasivo, pues porque obviamente representa las cuotas aún no cubiertas o pendientes de pago a las autoridades fiscales, federales, estatales o municipales. Otra cuenta muy importante es la de acreedores hipotecarios o hipotecas por pagar, y son obligaciones que tienen como garantía, en este caso, la escritura de bienes inmuebles y amparan los terrenos y edificios que adquirimos a crédito, que son bienes permanentes duraderos y no consumibles rápidamente. Y es cuenta de pasivo, pues por la obligación que tenemos de liquidar estos préstamos hipotecarios. Otras cuentas de pasivo que podemos encontrar son los gastos pendientes de pago, que ya fueron devengados y sin embargo aún no han sido liquidados, las rentas cobradas por anticipado y también los intereses cobrados por anticipado. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, maestro. Ok, vamos a ver nada más lo que es pasivo, porque fue lo que nos faltó de ver en la sesión anterior. Ok, vamos a continuar ahora con lo que fue el capítulo 4, la clasificación del activo y del pasivo. Nada más déjenme les pongo la presentación. La cambié. Es este. Nada más me confirman que lo estén viendo, por favor. Sí. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Ok, como habíamos visto, bueno, teníamos la clasificación del activo y del pasivo, el activo en circulante y no circulante, de acuerdo con normas de información financiera, y pasivo igual a corto y a largo plazo. Ok, sin embargo, habíamos dicho que la clasificación que íbamos a utilizar en determinado momento es la que utiliza el autor. Esto ya lo vimos, aquí nos quedamos. La que utiliza el autor y que la veíamos en la página, encuentro estaba en la página 45 y 46, que es la clasificación tradicional y la clasificación contemporánea. Sin embargo, ahorita si hay oportunidad
vamos a ver la clasificación de acuerdo con normas de información financiera. Para efectos de exámenes, vamos a tomar como buena la clasificación del autor de la página 45 y 46, que es la que viene también, obviamente, en el capítulo, ¿ok? Muy bien, y la clasificación de los pasivos o de los elementos que lo constituyen, la vamos a hacer en atención a su mayor o menor grado de exigibilidad. No la exigibilidad que nosotros en determinado momento tengamos con quienes nos adeudan, sino nosotros somos los deudores. Entonces nosotros le debemos a un tercero y en base a ese mayor o menor grado de exigibilidad es como vamos a ver la clasificación de las cuentas. ¿Qué vamos a entender por este grado de exigibilidad? Bueno, es el menor o mayor plazo de que dispone la entidad o la empresa o nosotros como personas físicas para liquidar nuestras deudas y obligaciones. Nos dice que a mayor grado de exigibilidad, las deudas y obligaciones van a tener este mayor grado en tanto sea menor el plazo que dispongamos en la entidad para liquidarlas. Y un menor grado de exigibilidad van a tener este menor grado en tanto sea mayor el plazo que nos den en la entidad para liquidarlas. Por eso, en atención a este mayor y menor grado de exigibilidad, las vamos a clasificar en tres grupos: pasivo circulante o pasivo a corto plazo, pasivo fijo o pasivo a largo plazo, o también le llaman pasivo no circulante, y el pasivo diferido o créditos diferidos. Y aquí en la presentación les pongo que es la clasificación tradicional del pasivo que nos proporciona nuestro autor, Elías Lara Flores, en el libro del primer curso de contabilidad, que es el que estamos llevando para la materia. Las principales deudas y obligaciones del pasivo circulante o pasivo a corto plazo son, en primer lugar, proveedores, después documentos por pagar, después vamos a tener acreedores diversos, anticipo a clientes, gastos pendientes de pago e impuestos pendientes de pago. Las principales deudas y obligaciones, bueno, esto ya lo estábamos viendo, del pasivo fijo o pasivo a largo plazo o pasivo no circulante son las hipotecas por pagar o acreedores diversos, los documentos por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar a largo plazo. Y las principales deudas y obligaciones del crédito diferido o del pasivo diferido o créditos diferidos son las rentas cobradas por anticipadas y los intereses cobrados por anticipados. Esto fue lo que nos quedó pendiente de la sesión anterior. Le doy entrada a algunos compañeros. ¿Alguna duda de esto, compañeros? Ninguna más. No, maestro. Ahora vamos a ver el tema que nos compete para esta semana, que es el capítulo 6, el del balance general. Les decía, yo como parte de la información, aunque el capítulo 5 no viene, me gusta también presentarlo con ustedes para que tengan idea de lo que conforman los estados financieros. Eso es de lo que trata el capítulo 5. Sin embargo, lo voy a dejar pendiente por esta ocasión, por el tiempo, y lo vamos a ver regresando de los exámenes junto con el tema del balance comparativo. Al fin y al cabo es un tema corto. Y bueno, de los estados financieros basta con saber que son 4 los que nos pide nuestras normas de información financiera, el balance general o estado de situación financiera que viene o que se nos presenta en la norma de información financiera NIF B6, el estado de resultados o estado de resultado integral que se nos presenta en la norma de información financiera NIF B3. Estos dos son los únicos que vamos a ver en este primer tetramestre de la carrera o en este tercer tetramestre para los de derecho. Es lo que vamos a ver en contabilidad básica y contabilidad 1. Sin embargo, hay otros 2 estados financieros que son el estado de cambios en el capital contable, que viene en la norma de información financiera NIF P4, y el estado de flujos de efectivo, que viene en la norma de información financiera NIF P2. ¿Ok? Estos son los que vamos a ver. La próxima semana ya los vemos más tranquilamente. Ahorita vamos a irnos de lleno. Hay una definición por aquí de los estados financieros básicos.
El primero que vamos a ver ahorita, pues es el estado de situación financiera. También lo llaman estado de posición monetaria o financiera y muestra la información relativa, nos dice, a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad y por consiguiente nos dice los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones y los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital obviamente contable o patrimonio contable a dicha fecha. Muy bien. En este tema, pues vamos a ver las generalidades y formas de presentar nuestro balance general o estado de situación o de posición financiera. Bien, aquí tenemos un balance general en forma de cuenta. Ahorita lo vamos a ver. Algunas de sus características principales es que, bueno, del lado izquierdo vamos a tener al activo y del lado derecho vamos a tener al pasivo más el capital. Ahorita vamos paso a paso. Déjenme doy entrada a alguien. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Pues aprender a preparar nuestro balance general o estado de situación financiera o estado de posición monetaria. Tiene estos tres tipos de nombre con los que comúnmente se le conoce. Obviamente, conocer sus formatos, nos dice ahí su estructura e integrar los conocimientos relativos propios para su preparación. Muy bien, ahora sí, ¿qué es el balance general? Bueno, pues de acuerdo con la definición de la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, nos dice que el balance general es el estado financiero que va a mostrar una información relativa a una fecha determinada sobre nuestros recursos y obligaciones financieras. Por consiguiente, lo que ahorita comentábamos, los activos en orden de su disponibilidad, que fue lo que vimos en la clase anterior, revelando obviamente restricciones que pueda tener, y los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando también sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. En la clase que sigue vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de riesgos financieros. Muy bien, por medio de, nos dice que cómo advertimos la situación financiera de una entidad. Bueno, pues por medio de la relación que hay entre los recursos de su activo y de su pasivo. Nos dice también que los saldos de las cuentas del balance van a cambiar de un día a otro, aun cuando la empresa no opere. ¿Por qué? Pues por deudas que puedan vencer, por amortizaciones, por depreciaciones, por fluctuaciones cambiarias, etcétera, etcétera. Entonces su saldo va a cambiar. Una definición importante que viene en este tema es sobre el valor razonable y nos da la definición la NIF A6, que es reconocimiento y evaluación, nos dice que representa el precio de salida que a la fecha de evaluación se va a recibir por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Y nos dice que cuando no se tenga un valor de intercambio accesible de la operación, se debe de realizar una estimación de valor del mismo mediante obviamente técnicas de valor y por peritos especializados en la materia. ¿Cuándo debemos de presentar los estados financieros? De acuerdo con la NIF A7, que es presentación y revelación, los estados financieros los debemos de presentar por lo menos una vez al año, abarcando un periodo anual, que es el que nos presenta en determinado momento nuestras leyes fiscales. Y esto no impide, nos dice, que se emitan estados financieros con fechas intermedias. Para elaborarlos, bueno, se sigue una mecánica también establecida en las mismas normas de información financiera, estos estados financieros con fechas intermedias. Obviamente, aquí en México les decía, pues de acuerdo con nuestro sistema fiscal, el ejercicio fiscal es de enero, del mes de enero al mes de diciembre, son 12 meses. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, el ejercicio fiscal para ellos creo que empieza en el mes de septiembre o octubre, no estoy muy seguro. Muy bien. ¿Qué partes van a integrar nuestro balance general? Vamos a verlo en un encabezado, un cuerpo y un pie del balance. ¿Cuáles son las estructuras más usuales de presentar nuestro balance? Bueno, la de forma de reporte y la de forma de cuenta. En la forma de reporte vamos a anotar el activo y el pasivo en una sola hoja o página
para que al momento de restarlos verticalmente nos van a determinar el capital contable. La fórmula que se utiliza y es la fórmula llamada del capital, donde activo menos pasivo es igual a capital. Y en el estado financiero en forma de cuenta, en el balance general, aquí vamos a emplear las dos páginas y en el lado izquierdo vamos a anotar todas las cuentas del pasivo y en el lado derecho las del pasivo más el capital. La fórmula que vamos a obtener aquí es la fórmula del balance general, que nos dice que el activo es igual a pasivo más capital. Y aquí ahorita vamos a ver un poquito esta fórmula del balance general o de la ecuación contable básica que le llamamos también nosotros. Ahorita vemos un poquito esa presentación de Excel que tienen por ahí en su aula también. Muy bien, esto ya lo habíamos visto, la fórmula. Si se dieron cuenta, cuando hicimos la presentación del balance, veíamos un balance en estado de cuenta o como bajo la modalidad de forma de cuenta. Y veíamos los dos lados del balance, en el lado izquierdo el activo y en el lado derecho el pasivo y el capital. Y veíamos una línea que era la que en determinado momento inutilizaba los espacios en blanco, que por ley pues no debemos de dejarlo. Es esta la que le llaman la línea quebrada o línea Z. Muy bien, ¿cuándo se presentaba el balance? Bueno, se presenta al terminar el ejercicio, una vez al año mínimo. ¿Qué se entiende por ejercicio? Bueno, es el tiempo comprendido entre dos balances. El periodo puede ser de un año, nos dice, o al término del ciclo normal de operaciones de la entidad, cuando ésta sea mayor a un año. ¿Qué es el ciclo normal de operaciones? Bueno, pues es el tiempo en el cual nosotros le damos vuelta a todo el proceso de comercialización o de prestación de servicios, dependiendo de lo que hagamos o a lo que nos dediquemos. Es decir, desde que compramos la mercancía, la ponemos en venta, recibimos el ingreso por las ventas o por la cobranza y vuelve a ser efectivo y vuelve a iniciar este ciclo normal de operaciones de la entidad. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profesor. Perfecto. ¿O están entendiendo todo o no están entendiendo nada? Vamos leyendo poco a poco. No hay dudas. O no están entendiendo nada. Ok, muy bien. Profe, Sí. No entendí muy bien el concepto de depreciación. El de depreciación. Bueno, es distribuir a lo largo del tiempo en capitalización o llevárnoslo a capitalización ese gasto que hicimos. Fiscalmente, por ejemplo, tú haces una adquisición y en ese mismo ejercicio la puedes aplicar a tus egresos. Vas a tener un ingreso menos tus egresos, te va a dar una utilidad. Y en el caso, por ejemplo, de los activos fijos, los depreciamos, es decir, no nos los llevamos directamente al gasto. Entonces, en ese ejercicio no se va a ver el reflejo del costo total de ese activo. Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos a lo largo del tiempo. Si es en determinado momento un edificio, le asignamos una depreciación que puede ser contable o fiscal, ese es otro tema. Sin embargo, vamos a decir una depreciación en línea recta, donde digamos el bien nos va a durar 20 años. Entonces, cada año vamos a ir depreciando una 20ª parte y esa depreciación es la que vamos a reflejar contable o fiscalmente de acuerdo como nosotros lo determinemos. La depreciación puede ser en línea recta, puede ser por unidades de producción y hay una tercera más le llaman método decreciente, creo que es el nombre. Obviamente, fiscalmente, tenemos montos establecidos que fueron los que vimos en el tema anterior. Déjenle doy, aquí está. Aquí está. Para efectos, déjense los presento, del impuesto sobre la renta, vamos a tener una depreciación. Ahí está. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, tutor. Esto lo van a entender un poquito más cuando veamos el tema del estado de resultados, porque es donde vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo en el gasto,
vamos a aplicar cada mes, cada año, una parte proporcional. Por ejemplo, aquí nos habla de construcciones, de mobiliario y equipo. Esto es anual. Esta depreciación que nos habla el artículo 34 para deducir activos fijos es anual. Entonces nos dice, por ejemplo, para inmuebles que son declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, es un 10% anual. En el caso que serían 10 años, en 10 años lo vamos a depreciar totalmente de nuestros estados financieros. Y en el caso de construcciones normal, son 5 años, por eso yo les decía, nos íbamos a 20, 5% anual y nos íbamos a 20 años para depreciar totalmente el activo. Para mobiliario y equipo también nos dice que es un 10%. Por ejemplo, aquí para embarcaciones, para aviones, ya nos habla de otros porcentajes la misma ley. Pero eso se refiere, es ir distribuyendo a lo largo del tiempo el costo de estos activos, porque obviamente van sufriendo un demérito. Pues no es lo mismo tener, por ejemplo, un auto que compramos en este ejercicio 2022 a tener uno 2015, por ejemplo. Entonces ya tiene una depreciación ahí por el mismo uso o transcurso del tiempo, o también por su misma obsolescencia, ya sea técnica o funcional. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de automóviles, autobuses, camiones de carga, que es lo más común, tractos, montacargas y remolques, hablamos de un 25% anual. Es decir, si el vehículo te costó 100,000 pesos, en el año únicamente vas a poder deducir, un 25% de esos 100,000 pesos. ¿A cuánto estamos hablando? Bueno, pues de 25,000 pesos. Casualmente es la misma cantidad. Digo, puse el ejemplo para que no se revolvieran tanto. Entonces, ¿qué nos dice este 25%? Que ese automóvil lo vamos a depreciar totalmente en 4 años. ¿Ok? ¿Quedó un poquito más claro? O sea que mientras pasa el tiempo, las cosas cuestan más baratas. O sea, ya no van a valer lo mismo. No que cuesten, exacto. Pierden valor por el simple uso o transcurso del tiempo, ¿no? Por el uso que tú hagas del bien o por el transcurso. Se devalúan, maestro. Se devalúan, puede ser una palabra. Fiscalmente se le dice, bueno, no fiscalmente. Fiscalmente es deducción de inversiones. Ese es el término de la depreciación. Y contablemente le decimos depreciación. Sin embargo, para no revolverlos tanto, pues les digo, es depreciación, ya sea contable o fiscal. Nos hacen una pregunta por aquí. Dice, la obsolescencia de los productos en el caso que no se puedan devolver. El producto de los proveedores, ¿cómo se considera? ¿Pérdida para la empresa? Sí, pérdida por deterioro. Se hace también un análisis de acuerdo con normas de información financiera, donde se determina si ya definitivamente son a veces obsoletos, por ejemplo, no sé, cuando salieron los focos, por ejemplo, los nuevos, los LEDs, ya no se pudieron utilizar ciertas lámparas o ciertos focos que contenían mercurio, no recuerdo qué era lo que tenían. Entonces, toda esa producción que había en empresas que se dedicaban a eso, al momento de entrar, por ejemplo, en México, la NOM, y de prohibirlos, bueno, pues ya no se pudieron utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una determinación y en determinado momento se aplica una pérdida por deterioro al inventario y se refleja obviamente en los estados financieros. Cuando les digo que no lo llevamos a capitalizar, es decir, que lo llevamos al estado de resultados, a que nos refleje esa pérdida en determinado momento en el ejercicio en el que hayamos hecho este análisis de deterioro. Es como contablemente lo hacemos y fiscalmente también así se nos pide que se haga. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Creo que aquí en el capítulo 6... Bueno, déjenles presento el capítulo 6, porque ahí vienen unos ejercicios y ahí les va a quedar un poquito más claro. Creo que ya se está viendo. ¿Sí, verdad? Sí, profesor. Ahí viene la definición ok, si se vendió una casa, se debe pagar el impuesto o se puede pagar en partes.
Cuando vendes una propiedad, hay un beneficio fiscal si es una primer venta y si es casa habitación. Y ahí se te exenta hasta un monto el pago del impuesto. No recuerdo, son 5 millones de pesos. Pero ya obviamente si sigues vendiendo o vendes más propiedades, ya no tienes derecho a esa exención, y ahí sí el impuesto se paga, no es en partes, se paga de manera total, el ISR. Hay también un impuesto sobre adquisición de inmuebles que lo cobran los municipios, pero ese lo paga quien adquiere la casa. Y en este caso, quien la vende, pues sí debe de pagar el impuesto. Si le aplica, te digo, si no tiene el beneficio de la exención, va a tener que pagar el impuesto. No sé qué hice, que ya lo moví aquí. Aquí está, ok. Muy bien. Veíamos la definición en determinado momento. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran. Aquí tenemos el contenido de nuestro balance general, cómo lo vamos a ver presentado. En primer lugar, vamos a tener el encabezado. En este caso es la comercial mercantil. En el encabezado también vamos a tener la indicación de que se trata de un balance, en este caso, o si fuese un estado de resultados, diría estado de resultados. Y la fecha de formulación, en este caso decimos que el balance es un estado financiero estático porque el resultado lo vamos a ver a una fecha determinada, es decir, al 31 de diciembre del 2021, 2022 o 2020, ¿no? Entonces es estático porque hasta ese momento hacemos un corte. Es como una fotografía que haríamos, ¿no? Luego viene el cuerpo de nuestro balance. Aquí vemos las cuentas. En determinado momento tenemos al activo de acuerdo a su disponibilidad, que es lo más fácil que podemos convertir a efectivo, pues la caja, luego los bancos, en tercer lugar las mercancías. ¿Por qué? Porque se supone que eso nos dedicamos como empresa, a vender. Entonces, lo más rápido que vamos a vender, pues son nuestros inventarios, ¿no? Luego los clientes, que son aquellos entidades a quienes les vendemos, obviamente sin garantía documental. Luego vienen los documentos por cobrar, que es por ventas que nosotros hayamos hecho o préstamos que hayamos hecho también en determinado momento de bienes distintos a las mercancías. Y por último, pues los deudores diversos. En ese orden, en teoría es como vamos a tener el acceso o la disponibilidad a nuestro activo. Luego tenemos el activo fijo, en este caso ya los edificios, el mobiliario y el equipo de reparto, que son los bienes cuya permanencia, como lo veíamos ahí, es mayor a 1 año en nuestra empresa y no se adquieren para efecto de venderlos, ¿verdad? Y por último, vemos unos cargos diferidos en este ejemplo del balance, que nada más son unos gastos de instalación, ¿ok? Estos gastos de instalación tienen o los vamos en determinado momento a amortizar de una manera similar al activo, en este caso a los edificios o al activo fijo. Los vamos, nada más que a esto le decimos que los amortizamos y a los bienes del activo fijo les decimos que los depreciamos. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de edificios. Debería de haber, en teoría, una contracuenta que diría depreciación de edificios y la iría restando. Por ejemplo, si esos 2 millones de pesos es el primer ejercicio en el que adquirimos nuestro edificio, bueno, al término del ejercicio 2022 vamos a tener una contracuenta ahí que va a estar disminuyendo esa cuenta de edificios por 100,000 pesos, para que al momento de completar los 20 años depreciemos totalmente ese activo, ¿ok? Sin embargo, la cuenta de edificios va a permanecer con su saldo de 200,000 pesos, va a tener una contracuenta que va a ser la depreciación de edificios por 100,000 pesos y el neto ya total que vamos a tener esa cuenta va a ser de 1,900,000 pesos. Al término, por ejemplo, les decía, del ejercicio 2022 en diciembre, si fuese el caso que hubiésemos adquirido este activo de edificios al 1 de enero del 2022. Muy bien, y luego tenemos el nombre y valor detallado de cada cuenta del pasivo y por último el importe del capital contable. Y en el pasivo pues también vemos la distribución que ahorita platicábamos. Primero, ¿cuáles? Los que tienen un mayor grado de exigibilidad, es decir, ¿qué es lo que tengo
¿qué pagar en el corto plazo? Pues lo que le compré a los proveedores, las mercancías que le compré para venderlas. Esos son los que ellos me van a decir, te doy 30 días, te doy 45 días, te doy 60 días o 90 días, depende de crédito. Pero yo los voy a tener que pagar. Entonces, por eso están en primer lugar. Luego, los documentos por pagar que tengamos y los acreedores diversos. Posteriormente, tenemos el pasivo fijo, que en este caso son los acreedores hipotecarios. Y aquí corre la misma suerte que el activo fijo. Es decir, son bienes, son deudas en este caso que son mayores a un año. Por eso van después en el activo fijo. Y por último, en el pasivo fijo. Y por último, los créditos diferidos. ¿Ok? Ahí está el contenido del balance general, de una forma muy práctica. Luego tenemos las formas de presentar el balance, que vimos ahorita, con forma de reporte y con forma de cuenta. En este caso estamos viendo la forma de reporte, donde vemos el activo menos el pasivo igual al capital contable. Y con forma de cuenta, aquí está, forma horizontal, vamos a tener los dos lados de la hoja, del lado izquierdo o dos hojas, del lado izquierdo vamos a tener el activo y del lado derecho vamos a tener el pasivo. Creo que aquí nos damos un poquito más o nos refleja un poco más cómo vamos a ver los balances en la vida real. Y por último, pues tenemos un pequeño ejercicio que nos presentan por ahí. ¿Alguna duda, muchachos? Yo creo que vamos a ver lo del tema dejamos pendiente el ejercicio y vemos el tema del examen, porque ya es la próxima semana. Muy bien. ¿Alguna duda? En este caso, el asiento, acuérdense, el activo, vamos a comenzar cargándolo y lo vamos a disminuir abonándolo. La contracuenta, pues obviamente, va a tener el sentido contrario. Entonces, vamos a comenzar abonando, en este caso, la cuenta de presión para poder disminuir en determinado momento la cuenta del activo, que es la del edificio. Bien. Iris, adelante. La clase de reporte es la próxima semana. Profesor, acerca del examen, ¿cómo va a ser el procedimiento? ¿Qué día se va a presentar o cómo? Vamos a eso justamente. No, les presento la pantalla. Porque había algo más de ejercicios que hacer, pero la verdad es que es mejor abocarnos al examen. Socorro, adelante. Maestro, en relación a la actividad de esta semana, dice una presentación del capítulo 6. Sí. En este caso, mi equipo es una Mac, pero al momento de ponerle imágenes a las presentaciones y al subirlo, me indica un mensaje donde tiene mucho peso el trabajo y no me permite subirlo. La última vez hice un trabajo parecido y lo tuve que comprimir para subirlo. No sé si usted me permita también igual comprimirlo. Sí, lo puedes comprimir o si gustas, mándalos en las imágenes, si te es más fácil. Ok, gracias. Cualquiera de los dos. Ok, ahí están viendo su aula, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, perfecto. Sí. Como estoy acá en otra, no los veo. Bueno, vamos aquí en el balance general. Esta es la actividad de esta semana. Acuérdense que tienen hasta el 16 de octubre para presentarla. No lo dejen a última hora porque por una cosa u otra pasa que se nos va el tiempo, ¿no? Vienen unos ejercicios. Los ejercicios que yo les dejo, algo bien importante, son para que ustedes los practiquen en determinado momento si gustan hacerlo. No son obligatorios, pero créanme que si se ponen a hacer los ejercicios, muchas de las dudas que tienen, aquí están otros, por ejemplo, de los ejercicios del capítulo 3, muchas de las dudas que tienen. Les decía que quería que viéramos lo que es la ecuación contable, que se las presenté desde antes, pero aquí está. Nomás que no sé si estoy presentando o no. No,
A ver, aguántenme tantito. Porque me quedé en el... Profe, ¿y es pura teoría? Vamos a presentar. Ay, disculpen, pero me quedé sin internet. Falló la... ¿Qué sé? A ver, algo le pasó a mi equipo. Ya, creo que ya. Ahí va. Aquí está. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Es lo que estamos viendo ahorita. La ecuación contable básica, en este caso, es la que vamos a utilizar para contabilizar nuestras operaciones. Activo es igual a pasivo más capital. Luego, el capital, ¿qué pasa? Bueno, el capital, ¿cómo se va a conformar? Del capital social más las utilidades retenidas. Estas utilidades retenidas, ¿de qué se conforman? Pues de la suma de utilidades de periodos anteriores que no se repartieron, las utilidades del periodo actual y menos los dividendos. Y las utilidades del periodo actual son igual al ingreso menos gastos. Esta última, pues, es nuestro estado de resultados. Y, por ejemplo, nos explica aquí que la ecuación contable básica que se muestra en el inciso A de la figura nos dice que representa la relación entre activos, pasivos y capital. De un lado los activos totales y del otro lado sus fuentes de financiamiento, tanto internas como externas, provenientes de acreedores, que es el pasivo, y los derechos legales y económicos de los accionistas, que es el capital contable, que es lo que ahorita estamos viendo en nuestros temas del balance general. Luego, el capital contable va a agrupar dos elementos, que son el capital social y las utilidades retenidas. Luego, las utilidades retenidas vamos a ver que van a estar integradas por las utilidades retenidas de periodos anteriores que no repartimos, más la utilidad del periodo actual disminuida por los dividendos, es decir, por la porción de las utilidades que se distribuyeron entre los accionistas, que es la que veíamos en el inciso C, es esta explicación. Y finalmente, pues la ecuación del inciso D, que nos indica la utilidad del periodo actual, en este caso es el estado de resultados, que está integrada por los ingresos menos los gastos. Ya lo demás luego lo vemos cuando terminemos, porque ya hablamos de otros temas. Muy bien, vamos a compartir ahora sí el aula para ver lo referente al examen. Aquí está. Estamos aquí en el examen parcial, ¿ya lo vieron? Sí. Perfecto, ok. Bueno, el examen va a ser del capítulo 1 al 4 y el 6. El 5 les decía yo normalmente se los doy como clase para que tengan el concepto general completo, en este caso de los estados financieros, y obviamente se omite al momento del examen. Únicamente vamos a ver los capítulos del 1 al 4 y el 6, ¿ok? ¿Cuándo comenzamos? El lunes 17 en punto de las 0 horas se abre la plataforma del examen y tienen hasta el domingo 24 a las 23:59. Yo les recomiendo que no lo dejen para el final, que lo presenten el domingo lo más temprano que puedan, porque pues ya han pasado varias tragedias. Va a estar disponible obviamente desde el 17 de lunes al 24, al domingo. Son 30 preguntas de opción múltiple. Les damos 2 horas para que contesten, pero la verdad es que si han estudiado y si preparan bien sus temas, en 20 o 30 minutos ya contestaron el examen. Van a tener 2 oportunidades para presentarlo.
Una vez iniciado el examen, no se puede detener, cuenta como oportunidad y pues obviamente repasen los capítulos que ya les comenté, el 1 al 4 y el 6. ¿Qué navegador les recomendamos utilizar? El Google Chrome. En caso de alguna anomalía como falla eléctrica, suspensión de internet, congelamiento de pantallas, mensajes de error, lo que sea que les marque, hay que tomarle una foto de preferencia o un screenshot a la pantalla, guardarlo y inmediato repórtenlo al correo. Si no les contestan en ese momento, por eso les digo, no dejen el examen para el domingo, pues para que haya oportunidad de que puedan hacer algo, ¿no? Y obviamente, de preferencia, cuando manden su correo, que vaya con alguna imagen adjunta o captura de pantalla que demuestre lo que está ocurriendo, ¿no? Donde venga también o indiquen la fecha y hora en la que sucedió el imprevisto. Obviamente ustedes van a entrar a su examen y ya de ahí los va a dejar contestarlo. Ahorita, pues, si intentan entrar, pues no se los permite. La sesión síncrona es el próximo lunes, también a las 7 de la tarde. Digo, es el martes, perdón, no es el lunes. Aquí me equivoqué, no le cambié. Es el martes. Es el próximo martes, igual a las 7. Sería martes 18, ¿verdad? Sí, martes 18. Vamos a editarlo de una vez. Para que no haya confusión. Quedó grabada. Ok, ya quedó listo. Martes 18 de octubre. Entonces, ¿alguna duda, muchachos, sobre el examen? Solo es teoría, ¿verdad? Sí, solo es teoría. Les digo yo, los ejercicios que les dejo ahí, pues son para que ustedes los practiquen en casa, en su tiempo libre, y para que no anden tan en determinado momento, tan acarreados o tan presionados que los tengan que hacer. En la actividad que hay que hacer en la de esta semana, es una presentación en PowerPoint del tema del capítulo 6, que es el balance general. Ok, gracias. Me voy a retirar que tengo clase. Sí, de hecho ya vamos terminando la clase. Bueno, buenas noches. No, es como no vamos a hacer Nos un quedamos plan, los que tengan solamente dudas. es como un resumen. No le entendí, compañera.